y este tema se llama Con los ojos puestos en Jesús. Usted sabe que la historia del hombre, la historia de la humanidad, se va dividiendo, se ha ido dividiendo en etapas, ¿sí? Que esencialmente lo que cambia el nombre de esa etapa que está viviendo, pues es su forma de pensar. Son cambios en esencia filosóficos, y ya después lleva a todo, pues toda una revolución, por así llamarlo, ¿no? Todo un cambio en lo social, en lo político, en lo económico, etcétera. Y todo eso se ha ido afectando, todo eso ha ido cambiando. No puedo decir que ha ido evolucionando, porque no me gusta esa palabra, y no sé, realmente no lo veo como un avance. Yo creo que hay muchas cosas que filosóficamente han sido un retroceso, ¿sí? Pero bueno, no solamente quiero poner un ejemplo y tratar de que entendamos todos, aunque hemos hablado de esto, en dónde nos ubicamos nosotros el día de hoy. Es algo que constantemente mencionamos porque es importante tenerlo presente. Pero usted sabe que hubo una época en donde hubo un cambio en el pensamiento, en que pues se le conoce ya como la época de la iluminación, que el hombre empieza a pensar más en el hombre y a centrar y a concentrar todo el asunto, como que la figura central de todas las cosas es el hombre, como que todo gira en torno al hombre, y ya de ahí se empiezan a desprender otras cosas, ¿sí? Ustedes tendrán más presente el término racionalismo, en donde esencialmente llega un punto en donde el hombre dice, bueno, si no lo puedo probar con la ciencia, no existe, y se empieza a eliminar, ¿sí? Es decir, lo sobrenatural, aún los aspectos de fe, se empiezan a hacer a un lado, porque dicen, es que eso no es comprobable. Y bueno, esa época fue un caldo de cultivo para muchas otras cosas, y ahí en eso surge lo que nosotros conocemos como modernismo, ¿sí? Y ahí se aventó un par de siglos, un poco más de un par de siglos, la época moderna o el modernismo, pues que era en esencia eso, el pensamiento del hombre, no eliminando las verdades, pero era más bien, si no lo puedo comprobar, pues no sé, ¿verdad? Es decir, era una época dominada por el escepticismo. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Y después, esa época, dicen los sociólogos, que ya terminó. Nadie sabe exactamente en dónde hay o dónde se traslapa, en dónde hay ese cambio. Algunos piensan que por allá de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A mediados de los 40, a principios de los 50 del siglo XX. Y esta época, que es en donde ya estamos encajados nosotros ahorita, pues es el posmodernismo. O sea, es modernismo, ahora es postmodernismo, en donde en esencia el posmodernismo, o la característica, es la eliminación de los absolutos. Es decir, que ya no hay verdad, o que la verdad la establezco yo. En el pasado decía, bueno, pues sí es cierto, no, no sé, ¿cómo lo puedo explicar o tratar de explicar eso? Pero déjeme aterrizarlo. En ese eliminar la verdad, se convierte a todo en algo relativo, ¿sí? Todos ubican también lo que es relativismo, todo es relativo. Hay algunos dichos por ahí, ¿verdad?, que dice que nada es verdad ni nada es mentira, todo es según del color del cristal con que se mira, ¿sí? E incluso hasta hay algunos anuncios, hace muchos años hubieron algunos anuncios por ahí de un diario que circulaba, un diario nacional, que ponían un vaso a la mitad,
¿sí? Y decía, bueno, pues algunos ven esto como un vaso medio lleno y otros los ven como un vaso medio vacío, ¿sí? Entonces, bueno, esta época que nosotros estamos viviendo es, está caracterizada por eso, es decir, por la eliminación, porque filosóficamente se ha eliminado la verdad. No que se pueda eliminar, pero filosóficamente sí. Y de ahí se empiezan a actuar y se empiezan a dar muchas cosas. Bueno, en este tiempo en donde nosotros estamos viviendo, y miren, como creyentes, ¿cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Bueno, no escapamos a eso, esa es la verdad, estamos inmersos en el asunto, pero lo cierto es de que en muy buena medida, y me quiero referir más a lo que es la iglesia occidental, es decir, ya de Europa hacia acá, el hemisferio occidental. No quiere decir que el oriental ha escapado a eso, porque no. A lo mejor en ciertas regiones se ha blindado un poco más, pero en buena medida la cultura occidental, el pensamiento ha asimilado el relativismo, ha asimilado a los creyentes, ha asimilado a la iglesia. ¿Sí se entiende el término que ha sido asimilado? O sea, se lo chupó, se lo comió, se lo tragó, ¿sí? Y ya está siendo procesado, ya de repente, pues ya ves creyentes, pues eres creyente, eres cristiano, pues sí, pero resulta que ya todo el mundo se dice cristiano. ¿Sí? No, sí soy brother. Y dices, ay, pues espérame, ¿no? Porque no veo características. Y no me estoy refiriendo a algo externo netamente, pero lo hecho es que la iglesia en general ha sido asimilada por ese relativismo, y eso ha hecho mucho daño, eso le ha hecho mucho daño a los creyentes. Porque en una medida pasmosa, eso nos ha borrado, nos ha hecho la visión que teníamos, nos la ha hecho borrosa, la visión para ver a Cristo, nos la ha hecho muy borrosa. Ya se ve un Cristo muy borroso, un Cristo que de repente como que no lo alcanza a definir uno. Y eso es en buena medida algo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Déjenme, les voy a leer lo que un pastor escribió con referencia a lo que se le denomina pues ya la iglesia posmoderna. Este tema es muy amplio al respecto. Desde finales del siglo pasado empezó a haber un movimiento a lo cual se le llamó iglesia emergente. No me voy a meter ahorita por ahí, solamente se los menciono, ¿sí? Y es bueno, era la característica esencial esto, la eliminación de las verdades, de la verdad absoluta. Pero en esta época posmoderna, vamos, no quiero generalizar que toda la iglesia es así, pero en buena medida, y ahorita lo van a ver, las tendencias que hay, digan conmigo tendencias, ahorita lo van a ver, y creo que es muy acertado este escrito. Déjenme, se los voy a ir leyendo y en algunas cosas me voy a detener. Cosas que caracterizan, dice, a la iglesia posmoderna. Dice, una espiritualidad que, aunque podría parecer positiva para muchos, es tan peligrosa como el escepticismo modernista, porque es una espiritualidad hedonista. No se me asusten. ¿De qué es lo que nos está diciendo? Dice, bueno, pues es que hay una espiritualidad en estas épocas, en este tiempo. Y eso es algo que es muy bien recibido, ¿sí? Vamos, los sociólogos lo pueden fácilmente ubicar esto. El asunto es de que dice, es que es ser cristiano, sí, pero también el ser budista es una forma de espiritualidad. Por eso luego se encuentra todo el tema de el gran avance o el gran mercado, déjeme decirlo así, que tiene todos los productos de mezclas de filosofía y de religiones orientales, la yoga, muchas cosas que pues
pues buena onda, que es algo espiritual, ciertamente, es algo espiritual. Y pues buscamos la paz y todos tranquilos y todos felices y buscamos entrar en armonía pues con todo nuestro medio, con todo nuestro entorno. Algunos van un poquito más para allá y no, pues es que mira, es la madre naturaleza, y otros que el padre sol, y otros que le va a salir la hermana luna, ¿no? Y no sé, ¿no? Pero todo eso te habla de una espiritualidad. Y dice, bueno, esa espiritualidad que luego se ve hacia los cristianos posmodernos, perdón, dice, pues parece bien, se ve muy positiva, algo muy bueno. Qué bueno que tú encontraste eso, qué bueno que estás caminando ahí con Cristo. Dice, pero es tan peligrosa como el escepticismo modernista. O sea, es tan peligroso como el decir, no creo. Así de peligroso es decir, no creo. ¿Sí? Dice, porque es una espiritualidad hedonista. ¿Cuántos ubican lo que es el hedonismo? El hedonismo es simplemente una filosofía, es relativa, obviamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que promueve el hedonismo? Es la búsqueda del placer y la supresión del dolor. Pare de sufrir, pues. ¿Sí? O sea, es la búsqueda del placer, haz todo lo que te plazca, sufre lo menos que puedas. Ahora, nadie en su cabal juicio se levanta y dice, quiero ser un miserable y quiero sufrir. No estamos hablando de esos, pero el enfoque es la búsqueda del placer. ¿Qué es lo que me causa a mí placer? ¿Qué es lo que me proporciona placer? ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Y no tiene que ver con un dar, sino qué son las cosas que me traen satisfactores. Sigue escribiendo, él dice, es tan peligrosa como el escepticismo modernista porque es un espiritual hedonista fuera de la verdad bíblica. ¿Sí? El posmodernismo dio a luz una iglesia diseñada para que las personas vengan a sentirse bien. ¿Les suena familiar eso? Está diseñado para que las personas vengan a sentirse bien. No quiero que me digas nada, entonces elimíname muchos mensajes. Elimina mucho vocabulario bíblico. ¿Sí? No menciones, no digas pecado. No digas eso porque eso puede ofender a algunos. No tomes una postura y no hables con respecto al homosexualismo, por ejemplo, porque pues no van a decir que eres homofóbico. Y no, eso no, porque se puede ofender, porque se puede hacer sentir mal. Y uno no busca hacer sentir mal, pero el mensaje del evangelio y la palabra de Dios muchas veces es muy punzante, porque nos confronta. ¿Sí? O sea, es muchísimo más sencillo publicitar una congregación, decir ven y no sé, hacerla atractiva, que llegues y que se sienta, y digo, qué bueno que nos sintamos bien, hay que tratar de hacerlo, pero no es el enfoque. ¿Sí? Pero ya cuando no, ahí es que no, pues luego pura Biblia. Qué chiste, ¿no? Pura Biblia. Entonces sigue leyendo, dice, está diseñada para que personas vengan a sentirse bien, a llenar sus necesidades particulares. Dice, por lo tanto, se caracteriza por ser una iglesia cuya predicación es light o liviana, dice, motivacional y psicológica, pero no bíblica. Entonces, pues por eso hoy más que nunca, mis amados, es necesario como creyentes ubicar esto, y si en verdad lo somos, es poner la mira en las cosas de arriba, como nos dice la palabra, porque no hay ni una, póngame atención en esto, no hay ni una sola área en nuestras vidas en la que escape de la verdad de Dios. Es decir, Dios tiene una palabra para todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, ¿sí o no? Es decir, desde el hecho en que Él es creador, eso ya establece que Él tiene algo que decir para todas las cosas, y que Él hizo un diseño
y que Él tiene la prerrogativa de establecerle a cada partícula que Él creó cómo debe de ser y cómo debe de conducirse. Y en nuestras vidas nosotros necesitamos, pues hay muchas áreas y ninguna de ellas, repito, escapa de la verdad de Dios. Voy a poner unos ejemplos así como que muy obvios, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, ¿ustedes creen que Dios tiene algo que decir con respecto al matrimonio? La verdad de Dios. Es decir, cómo en la mente de Dios y en el diseño de Dios, cómo es que funciona realmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Y qué pasa cuando lo excluimos de ahí? Bueno, pues es que sí, Dios dice, pero a mí lo que me está pareciendo es esto, porque bueno, yo asumo y a mí me enseñaron así, o yo lo que vi es esto, entonces yo lo hago de esta manera. ¿Me están captando? O en cuanto a la educación de los hijos, ¿Dios tiene algo que decir? ¿Dios ha dicho algo con respecto a la educación de los hijos? ¿Ha establecido algo con eso, por ejemplo? Sí, absolutamente. Y todo lo que Dios dice trasciende la época del hombre que esté viviendo, porque es absoluto. Eso trasciende el tiempo, la cultura, el idioma, lo que usted quiera. Eso es trascendente. Está por encima de eso. En ninguna manera la palabra de Dios, el mensaje de Dios se tiene que adaptar a la cultura. Eso es lo que ha ocurrido. Es adaptar el mensaje de Dios a la cultura en la que estoy viviendo. Y escuchen bien, el mensaje de Dios debe de ser desculturizado. No tiene nada que ver con cultura. Hay muchas cuestiones en aplicaciones, pues que sí, pero hay otras no tienen nada que ver con la cultura. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces, el asunto, mis amados, es de que con todo el embrollo que tenemos alrededor, que no es algo nuevo, pues fácilmente nos distraemos y generalmente, es decir, nos distraemos de nuestra mirada en el Señor como creyentes. Yo me estoy dirigiendo a creyentes ahorita, ¿sí? Y la principal distracción de esto somos nosotros mismos. Nos distraemos con nuestras propias cosas, con nuestros propios asuntos, con nuestros propios intereses, con nuestra comodidad. Y cuando digo comodidad, estoy esperando que las cosas se me acomoden, que se acomoden a mí. De eso me estoy refiriendo. Yo no tengo problema, o sea, es decir, tener comodidad, pues qué bueno, ¿no? Que tenemos algunas sillas y qué mejor que fueran acolchonaditas, ¿a poco no? Y qué bueno que pudiéramos tener cerrado aquí con aire acondicionado y pues sería muy cómodo, ¿a poco no? Pero eso no es lo esencial. O sea, miren, si ese tipo de cosas me definen a mí como creyente, híjole. Si ese tipo de cosas me definen, es decir, si no es el mensaje y la palabra de Dios lo que me define y me definen esas cosas que se me acomodan, y ahorita voy a hablar 1 kilo de esto, más ahorita estoy poniendo una basecita. Entonces, vemos pues que hoy en día es tan difícil por toda esa misma distracción que hay, lo borroso que se tiene. Es tan difícil para los creyentes elegir entre lo terrenal, o sea, entre algo terrenal y pasajero con lo celestial y eterno. A veces es muy difícil elegir, porque les voy a decir algo, sí se tienen que elegir cosas, por supuesto que se tienen que elegir, ¿sí? Es decir, a veces por un lado, pues es que se me borró la visión ahí, y por el otro lado es en mi pensamiento, bueno, las cosas eternas, celestiales, pues Dios sabe, pues Dios conoce mi corazón. Y dices, ¿y cuántos saben que ahí está el problema? Que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No, pero pues es que todo está bien y Dios sabe y pues Dios es bueno. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Que Dios sabe y que Dios es bueno. Eso es una verdad. Pero Dios establece también. ¿Me explico? ¿Sí o no? El asunto es de que por todas esas revolturas luego también dejo este asunto de que me influye para escoger lo verdadero, lo eterno, lo celestial, pues sujeto u opcional a mi agenda.
es opcional, o si puedo hacerlo, si tengo tiempo, porque pues hay que ser responsable en esto. Y yo digo, estoy de acuerdo. Pero muchas veces nuestra búsqueda, nuestro esfuerzo para las cosas celestiales, para las cosas que van a tener un peso, no solamente en esta vida, sino en la venidera, muchas veces están más sujetas a que se me acomode. Si se me acomoda, si me queda de paso y me queda ahí y no me implica un esfuerzo, lo hago, y qué bendición. Pero si tengo que hacer un esfuerzo, vengan por favor conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Voy a empezar a leer. Fíjese cómo empieza, porque ya los 2 primeros capítulos estuvo hablando con respecto a la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, no sobre muchas, sobre todas las cosas. Y empieza a ubicarlo de esta manera aquí, dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Fíjense bien, sí, coma, pues, coma, habéis resucitado con Cristo. Es decir, esto es una cláusula condicional. Ese sí es condicional. ¿Cuántos ubican eso? Si haces esto, yo hago esto. Sí, sí. Para que me entiendan bien, if. ¿Sí? Es una cláusula condicional. Es decir, si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, si hemos sido unidos a Cristo por su vida, pues eso es lo que me va a llevar a este paso. Si pues habéis resucitado con Cristo, si estás vivo juntamente con Él, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, alguien que no está en Cristo, no le puedes pedir esto. Como dice el dicho, es como pedirle peras al olmo. Yo no le puedo pedir a una mata de cocos que me dé limones. Es absurdo, no tiene su naturaleza. O sea, no casca ahí. ¿Cómo les explico? Por eso empieza con un tema de vida. Por eso no es si siguen estas reglas, no, es si han resucitado con Cristo, si tienen la vida de Cristo, si han nacido de nuevo, si tienen ya la naturaleza de Él por haber puesto su confianza en Él. Entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo. Y pónganme atención, porque aquí en esto tiene muchas implicaciones. ¿Cuántos saben qué es lo que dice el primer mandamiento? Digo, no me lo diga textualmente, pero por ahí. ¿Mande? No tendrás dioses ajenos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos. Y dice, literalmente dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante implica muchas cosas, se traduce de muchas maneras, ¿sí? Delante, o sea, tenerlo enfrente, tenerlo además de, ¿sí? Y miren, a esas alturas, cuando no me voy a meter mucho por ahí porque me tomaría mucho tiempo, pero la mentalidad que toda la nación de Israel tenía era de tener muchas cosas, y ahorita lo vamos a ver. Porque ellos, cuando salieron y que les es dada la palabra, que les es dada la ley, que ellos pidieron, no fue, Dios no dijo: a ver, ahora les voy a poner mis leyes. No dijeron: no, queremos hacer pacto contigo, el Señor. No, miren, yo voy a cumplir, no es necesario, yo los voy a llevar a donde yo dije, yo cumplo mi palabra. No, danos tu ley, queremos hacer un pacto contigo. Pues órale, pues ahí te va. Y lo primero es eso. Dice: vamos a empezar por el principio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No me puedes tener a mí y a otras cosas. No podemos tener a Dios además de. O sea, es que sí quiero esto, pero además quiero pero que no. Hay cosas que van a chocar, y cuando está hablando de Dios se está refiriendo a un ídolo. Se está refiriendo a aquellas cosas en donde luego nos podemos apoyar esperando que nos den una satisfacción o que supla una necesidad que solamente debe de venir de Dios. Porque Dios quiere ser el todo en todos.
que descansemos en Él para todo. Pregunta, ¿Dios es digno de que confiemos en Él para todas las cosas? Descansar, ¿usted cree que sí es? ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué luego tenemos otras cosas delante de Él? Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, esto implica, mis amados, determinaciones, porque dice buscad las cosas de arriba. Está en imperativo, y buscar no es lo mismo que me las encuentre. Ahí vas caminando y, ay, mira lo que me encontré. ¿Cuántos han encontrado cosas? ¿Cuántos han encontrado dinero así en la calle o en algún lugar? ¿Cuántos se lo han encontrado? Dice, sí, yo en la cartera de mi papá. Dice. No, ahí buscaste. O sea, te lo encuentras, no estabas pensando en eso. Simplemente pasaste por donde estaba, algo circunstancial, ¿sí o no? Ay, mira lo que me encontré. Pero no estaba buscando, pero me encontré esto. Pero buscar. Ahora, ¿cuántos se han puesto a buscar dinero en la calle? Ahí te van a hallar. ¿Captan la diferencia? Puede ser muy boba, pero es muy clara. Es decir, las cosas que Dios establece, las cosas que provienen de Cristo, no te las vas a encontrar por coincidencia, las tienes que buscar. Implica determinaciones, o sea, implica, tengo la decisión, va por ahí, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Es decir, está hablando de determinaciones, de acciones concretas que son el resultado de la primer cláusula. ¿Cuál es la primer cláusula? Si tienes la vida de Cristo, si estás en Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, ok, pues búsquele, mijito. Si no, no. Pero si estás en Cristo, busca las cosas de arriba. Y después el versículo 2 da otro remache ahí. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y poned la mira, uno dice, no, pues aquí un francotirador y todo, y está bien porque es buscar, ¿no? Es estar muy fijo con la mirada en algo. Pero pues en aquel entonces no habían francotiradores. Habían los que aventaban piedras y flechas y todo eso. Pero póngame atención, eso va más allá. Ese de poner la mira no se refiere nada más a los ojos en lo natural. Poner la mira quiere decir ejercitar la mente. Es la palabra froneo, o es el vocablo froneo, ¿sí? Que quiere decir una intensa y continua disposición mental de seguir una dirección. O sea, y empieza por buscar. Determino, ok, me voy a enfocar ahí. Ya me enfoqué, voy a buscar eso, ahora pongo mi mente en eso. Mi determinación ya está ahí, ahora de ahí no me voy a mover. Si voy a buscar las cosas de arriba, entonces voy a empezar a caminar en eso. Y cualquier cosa que se le atraviese o que me desvíe de ahí, lo voy a hacer a un lado porque voy a permanecer ahí. Ahora, otra pregunta, ¿cuántos se distraen fácilmente? ¿Cuántos hay de los que estamos aquí que puedes estar leyendo algo, por ejemplo, que está interesante, ¿no? Y lo estás leyendo y estás, qué tremendo. Y luego, y esta vena se te empieza a hinchar y la de acá también. Y te levantas. Y ya todo eso que habías estado procesando, ya quién sabe dónde quedó. Y después ya, como ya le diste, ¿no? Y la espanzurraste toda, pues hay que limpiar. Porque si hay que limpiar. Entonces, ya vas y quitas, ya cortas. Entonces, y te pusiste a hacer otras cosas y aquello que estabas leyendo, ahí lo dejaste. Ahora, no estoy hablando de tener sangre de atole, ¿no? Que se te cae un edificio a un lado y tú sigues ahí. No estoy hablando de eso, ¿sí? Pero a lo que voy es que nos distraemos. Y esto, la exhortación, la orden, es precisamente a no distraernos.
tomar la determinación, por cuanto soy hijo de Dios, por cuanto he nacido de nuevo, tomo la determinación de buscar las cosas. Sé que no se me van a dar por casualidad. Nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios no se da accidentalmente, créanmelo. Y si no me creen a mí, averíguenlo en la Biblia y van a ver. Pero no se da por accidente. No se da, escuchen bien, mi comunión con Dios no se da por venir y sentarme en un lugar. No se da, forma parte cuando estoy buscando. Y el venir forma parte de esa búsqueda. El hacer forma parte de esa búsqueda. No se trata de eso, pero forma parte de eso. ¿Está claro? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es bien bonito, cómo cierra esta idea. Porque dice, vuestra vida está escondida. Y esto escondido es el verbo cruptos, de donde viene encriptar. Encruptos quiere decir encriptar. Ahora, cuando dices, este mensaje viene encriptado, ¿a qué se refiere? ¿Que viene qué? Que viene oculto, sí, pero ¿qué más? O sea, ¿cuál es el propósito de encriptar un mensaje? Proteger, guardar, cuidar ese mensaje. No cualquiera lo puede abrir. Está encriptado. Y es lo que está diciendo. Fíjense bien la idea que lleva, ¿sí? Si están en Cristo, busquen las cosas de arriba, mantengan su pensamiento ahí y tranquilos. ¿Sí? No se claven en las cosas de la tierra porque están seguros en Cristo. O sea, las cosas de la tierra no. Y esto yo no estoy diciendo no trabajes, no hagas esto, no seas responsable. No, trabajen y bien para glorificar a Dios. Estudien y bien para glorificar a Dios. Busquen sacar notas altas, chavos, para glorificar a Dios. Debemos de pensar que el cerebro se nos despegue para glorificar a Dios, pensar con los pensamientos de Dios, elevar nuestros pensamientos, ¿sí? O sea, y elevar nuestros pensamientos es simplemente alinearlos con lo que Dios dice. ¿Estamos aquí? En Primera de Juan, ¿sí o no? En Primera de Juan, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si usted la tiene ahí, capítulo 2, versículos 15 al 17, se lee así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, y aquí mundo no se refiere al planeta azul, todos lo sabemos, esto se refiere a un sistema, ¿sí? a todo el sistema de vida que tiene, es mucho más. Dice, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que te ofrece el mundo. Y todo eso pues es vanidad, o sea, es algo vano, es algo hueco. ¿Sí me explico? Y yo no estoy diciendo no te esfuerces y que no te vaya bien y tienes que ser miserable y sentirte y andar todo chilapastroso. No estamos hablando de eso. No es eso de lo que está tratando. Aquí está tratando cuál es el enfoque de tu vida. En dónde están centrados tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás buscando? Es decir, este es un pasaje, no es un pasaje paralelo al que estamos viendo, es una idea paralela. ¿Ok? Es una idea paralela. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, enfoca tus pensamientos ahí, estás seguro. Esto otro lo que está diciendo, sus afectos que no estén en las cosas de este mundo, que no estén en las cosas de esta tierra, porque no tiene nada que ver. O sea, el amor del Padre no está ahí. Si pues habéis resucitado. ¿Me explico? ¿Sí o no? Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con toda
junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Miren, hay muchas cosas que nosotros hacemos aquí que se van a acabar. Que no, digo, que hay muchas de ellas que no merecen la pena hacer un esfuerzo por tenerlas. Así. Hay cosas que tenemos que evaluar. Y otra vez, yo no estoy diciendo ser irresponsables y ser dejados y vivir en un pensamiento mediocre. Yo no estoy diciendo eso, y lo repito muchas veces porque quiero que quede bien claro. Pero el enfoque de mi vida, ¿cuál es el enfoque de mi vida? Miren, voy a hacer un paréntesis con esto. Al cabo nos vamos de aquí hasta en la noche. Pero hay algunos escritos por ahí. De hecho es un tratado de sociología que lo escribió Max Weber, ¿sí? Es un sociólogo allá del siglo XIX, y él hace un estudio en donde el por qué, por ejemplo, en Europa, por qué prosperaron ciertas naciones y ciertas naciones se estancaron. Porque algo pasó en la historia. En un principio, escuchen bien, las naciones del sur eran donde se concentraba la riqueza. ¿Sí? Ahí se concentraba la riqueza, en Roma. La vida del resto de los habitantes, si partimos Europa en dos, de la mitad para arriba, tenían una vida muy difícil, porque el clima es muy duro, es muy difícil. ¿Sí? Y todo se los quitaba Roma. ¿Me explico? Había todo esto. Bueno, vino un cambio. Y la reforma, por ejemplo, no es una apología a la reforma, todas sus cosas, y yo considero, que la reforma, más que un cambio en lo espiritual, fue un cambio político y social y económico. Por eso tuvo tanto impacto. ¿Sí? Eso impactó mucho. Obviamente se recobraron algunas cosas, pero ese es otro, como dijo la nana Goya, esa es otra historia. Pero el punto es de que en donde tuvo un mayor peso, es decir, la reforma, en donde abrieron la Biblia, mis hermanos. Vamos a centrarnos ahí. No en todos los demás movimientos, que hay muchas cosas muy cuestionables, pero en donde abrieron la Biblia. ¿De la mitad de Europa para abajo o de la mitad de Europa para arriba? De la mitad para arriba. Abrieron la Biblia y empezaron a hacer cosas con una mentalidad diferente. Y eso es algo de lo que dice Max Weber, por ejemplo. Dice, ¿por qué un zapatero, por ejemplo, del norte, por qué empezaron a prosperar más? Porque ya la mentalidad de ese hombre que estaba haciendo ese zapato es: yo no estoy haciendo un zapato y ahí como salga para que sale, y porque quiero ganar dinero y porque quiero hacer riqueza. No, estoy haciendo este zapato para la gloria de Dios. Estoy haciendo este zapato que tiene que ser el mejor que tiene que haber. Y obviamente se empezaron porque ¿cuántos prefieren productos de más calidad? ¿Están aquí conmigo? Y eso, si lo vemos ahorita, los productos de más calidad, miren, los del montón ya sabemos en dónde se hacen, pero los productos de más calidad y la tecnología y de más calidad, del norte. ¿Sí me explico? ¿Sí lo alcanzan, lo ubican o no? Y fue una consecuencia, prosperaron. Empezaron a prosperar, muchas cosas empezaron a cambiar. Seguimos avanzando. Entonces, no amar al mundo, mis amados. Cierro ese paréntesis. No amar al mundo, no añorar las cosas de antes. Hay muchos que se atoran ahí, muchos que se desenfocan, muchos se atoran ahí con eso. Ay, es que yo me acuerdo cómo era antes. Es que yo antes era bien alegre y bien así, y ya, pero ya llega Cristo y dices, ¿y qué te pasó?
O sea, ¿de dónde te caíste o qué te pasó? Pues te dañaste. Porque Dios no quiere que cambiemos la manera de ser como, o sea, como Él nos hizo en esencia. Si antes era una persona alegre, si ahora estoy en Cristo, pues con mayor razón tengo un motivo de una mayor alegría. Pero si entonces todo ese gozo y toda esa alegría y toda esa algarabía viene de las fiestas y del chupe y de otras cosas, pues ya estamos hablando de otras cosas distintas. Pero a veces hay ese añorar. Miren, yo he platicado, no les voy a decir, ¿para qué? No, mejor vamos a la palabra, ¿verdad? Porque hacia donde voy es esto, de que hay veces se llega, miren, a veces no se dice así textualmente, pero a veces se llegan a considerar la pérdida de las cosas de la vida anterior, o sea, eso como una pérdida. El haber dejado la vida de pecado lo consideran como una pérdida y hasta se añora. Oh, yo antes era así, yo antes podía esto, no. Qué tiempos. Dice, qué porquería de tiempos. La verdad, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuántas neuronas me quemé ahí? Qué bueno que sí se regeneran. Y qué bueno que Dios hace milagros. Porque algunos podríamos tener el cerebro como pasa ya. Pero qué bueno es Dios, que nos restaura y que están aquí conmigo. Pero recordar con pena esa ausencia o privación de cosas, considerarlo como algo perdido, ¿verdad? Las cosas que se tenían en el mundo, si es una añoranza, pues hay que revisar la fe para ver si verdaderamente estoy en Cristo. Si eso lo considero como una pérdida, si el pecado lo considero como una pérdida, pues hay que revisar la fe, ¿no? Habrá que ver si realmente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vengan a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Porque aquí ya está, había salido lo que llegan a Éxodo. Realmente el pueblo de Israel no salió de Egipto. Al pueblo de Israel lo sacaron, lo corrieron. Ahora, les voy a decir una cosa, porque ahorita lo van a ver, ¿sí? Cuando a ellos lo sacaron de Egipto, no salieron con una mano adelante y otra atrás. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí han leído esa parte con detenimiento? No salieron con una mano adelante y otra atrás. Eran esclavos, y de ser esclavos ellos salieron con las riquezas de Egipto, porque los egipcios les decían, mira, aquí está vestidos, aquí hay tela, aquí tengo joyas, aquí tengo oro, aquí tengo plata, aquí tengo esto, tómalo pero vete, son una calamidad, ya no los queremos aquí, váyanse. Y se los saquearon. O sea, no los saquearon, no fue un robo, pues, ¿no? Pero salieron con todo eso. Era una especie de indemnización por tantos años de esclavitud. ¿Ok? Y ellos cuando salen y están ya afuera, pues traían la lana. Se traían recursos para negociar, para hacer cosas. Ellos traían recursos. Al punto de que cuando iban a pasar por ciertos territorios, ellos decían, no, porque era mucha gente, era más de 2 millones de personas y el ganado. Era un mundo de gente. ¿Sí? Y pues imagínense el paso de esos, se requieren muchos recursos, ¿no? Pues ya si decimos, mira, un par de burritos ahí, pues ya son 4 millones de burritos, son varias tortillas de harina. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, se requiere mucho recurso y todo lo que el ganado comía y todo eso. Y ellos decían, mira, nosotros vamos a pasar por aquí,
pero no es de gratis, o sea, no los vamos a devastar, nosotros les vamos a pagar para nada más dennos el paso. O sea, ahora sí que cuánto nos va a costar y yo te lo pago. O sea, hasta podría ser un buen negocio. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, esa era la condición. Pero ya llegaron a Éxodo, capítulo 16, y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, se enfrentaron con una dificultad. Ese es el punto. O sea, todo bien, cuando iba todo bien, gloria a Dios, pero se enfrentaron a una dificultad. Se enfrentaron en una situación en donde ellos tenían que confiar en Dios, en donde los recursos que tenían no les alcanzaba, no les daba para suplir su necesidad. Tenían que confiar en Dios. No moraleja, ubique el mensaje. Van a haber áreas, van a haber circunstancias en nuestras vidas que vamos a estar atravesando, que lo único que vamos a tener para resolver eso es nuestra confianza en Dios. Que los recursos que tengamos no van a ser suficientes. Yo les he dicho, yo conozco gente que tiene mucho, que son millonarios en dólares, y que yo he hablado con ellos y me dicen: mira, yo daría todo esto por tener esto, o sea, por tener esa salud. Yo podría dar todo esto porque no se hubiera muerto mi hijo de esa enfermedad, que todo el día ese dinero no me alcanzó para eso. Son ejemplos, es un quebranto. No sé si me estoy dando a entender, pero la posición en la que estaban, se enfrentaron a una situación en donde era solamente una intervención de Dios lo que los iba a sacar adelante, y Dios los quería bendecir con eso. Pero ellos murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían, los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuidado con lo que pedimos, porque resulta que unos meses, un tiempo atrás, ellos estaban clamando: Señor, líbranos de esta difícil vida. Y no menosprecio, porque ser esclavo debe de ser algo muy difícil, muy duro. No tienes voluntad propia, no puedes decidir. Un esclavo no decide cuándo duerme o cuándo come. A un esclavo se le dice y punto, y tiene que obedecer. A un esclavo se podía levantar el amo y matarlo a golpes. Era menos que un humano, o sea, era una propiedad, era como una propiedad. Él lo podría hacer. Así de fea es la esclavitud, mis amados. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. O sea, ojalá Dios nos hubiera matado allá en Egipto. Dice, allá en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Fíjate nomás. ¿Cuál que comer pan hasta saciarnos? Y no se la acababan con la esclavitud que tenían, con la opresión que tenían, con vida fea. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Ay, jole! A esta parte de la historia la llamaremos al exagerado y sus cuates. ¿Sí? No levanten la mano, pero si la quieren levantar está bien. Pero ¿cuántos dramáticos hay? Ay, no se agache. ¿Cuántos dramáticos hay? No hay tal cosa, de repente no hay tal, porque eso nunca hay nada. Nunca es nada. Siempre nos pasa esto. ¿Cuál pasó hoy? ¿Cuándo fue la última vez? No, siempre, ayer también. No, pues no, entonces no es siempre. Todo está mal, que no sé qué, y eso, que porquería, que yo sé que eso, a lo mejor dicen así, eso me suena muy extraño. Yo sé que les puede sonar muy extraño, pero pasa en otros lados. Yo sé que a ustedes no. Aquí no hay quienes que exageren. Aquí no hay quienes exageren y terminen murmurando.
¿Verdad que no? A ver, otra vez. Aquí no hay quienes exageren y terminen murmurando. ¿Verdad que no? Ay, gracias, qué bueno, qué descanso. O sea, fíjense, ellos estaban anhelando cosas que tenían en su esclavitud, pero como les dije, pues no lo tenían realmente. A lo mejor allá no, pues a mí me platicaron que cuando mi bisabuelo y que cuando llegamos a Egipto, bueno, cuando llegaron a Egipto y las primeras generaciones fue una historia muy diferente. Después hubo un cambio de dinastía en Egipto y es cuando empezó la opresión a los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, ahí está, fíjense bien, lo que está denotando esto es una actitud de menosprecio y de desconfianza en Dios. ¿Sí? Ellos, ¿dónde estaba la visión de ellos? ¿En dónde estaban puesta la mirada? ¿En dónde tenían puestos los ojos? ¿Sí? Ellos no entendían que el desierto era transitorio. Ellos no tenían presente cuál era la promesa de Dios que tenían como nación, y era sacarlos de Egipto y llevarlos a Israel, a lo que es ahora Israel. Sacarlos de acá y llevarlos a Canaán, sacarlos de esta tierra donde iban a padecer un cierto tiempo y después los iba a poner ahí. Que el desierto es solamente, pues por ahí tienes que pasar, es transitorio. Ellos no entendían, no tenían presente eso. Ellos estaban viendo el desierto como aquí vine y este es mi destino, y ese no era su destino. Y así llega a pasar cuando los ojos no están puestos en Cristo. Mis amados, para un creyente esta vida no es su destino, el cielo lo es. Esta vida no es nuestro destino, el cielo lo es. Todas las cosas de esta vida, hasta esta vida llegan y les podemos dar una utilidad, pero cuidemos en esta vida de tener nuestra confianza puesta en Dios, porque no importa que seas el gerente de papas fritas o lo que tú quieras, ¿verdad? La persona más próspera, ¿sí? Miren, hace no mucho yo leí una entrevista que le hicieron a Carlos Slim. Bueno, sí, ya hace un rato. Y a él le preguntaron si era feliz. ¿Sí? ¿Cuántos serían felices si fueran dueños de las empresas de él? Pues él dijo que no. Él dijo, no soy feliz, no tengo paz, y de hecho muchas veces no puedo ni dormir. Dices, no, pues bueno, pues sí tienes, pues cómprate un diazepam o algo aunque sea para que te duermas, ¿no? Digo, así te alcanza. Pues seguramente es lo que a veces tendrán que hacer. Y teniendo concentrada la riqueza ahí, y no. ¿Y cuántos? Dices, pues no tengo ni ahorros, ¿sí? Pero qué a gusto dormí. ¿Cuántos? Gracias a Dios, ¿verdad? No, sí tenía antojo de comerme esto acá, ¿verdad? Pero pues ahora sí que abrí el refri y había unos frijolitos y había un quesito por ahí, unas tortillitas de harina. Vámonos, recio. Y mañana también hay lo mismo. Dices, pero gracias, Señor. Y duermes en paz. Y dices, bueno, mi futuro está en tus manos, o sea, yo dependo de ti. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces la eternidad con Cristo, mis amados, es nuestro destino. Para eso fuimos creados, para estar con Él. Y hay este camino, este peregrinaje que tenemos es de prepararnos nada más. Nos va preparando. Entonces, ¿en dónde hay que invertirle? ¿Dónde hay que invertirle? ¿Sí? Esta generación que salió ahí de Egipto como que eran medios bipolares, fíjense. Eran bien bipolares. Si ustedes se regresan, léanlo de tarea ahí en casa. Pero allá en el capítulo 15, es a lo que voy, ¿no? Tenían una situación bien difícil. El mar Rojo enfrente, ¿sí? Montañas a la izquierda, montañas a la derecha.
al ejército egipcio dispuestos a hacerlos carne para hamburguesa en sus espaldas. Y ellos no tenían ni manera de enfrentarlo. O sea, era el ejército más poderoso que había. Y estaban enojados, bien enchilados andaban. Iban por lo de ellos, ellos iban a recuperar lo suyo. ¿Sí? ¿Están aquí? No podían hacer nada. Dios intervino, abrió el mar, pasaron, los egipcios intentaron hacer, no pudieron. ¿Sí? Y ustedes ven el capítulo 15 de Éxodo, wow, el cántico de Moisés, ¿verdad? Y salieron, y la hermana de Moisés ya toda ruquita ahí, ¿verdad? Bien viejita, y pum, y con los panderos y un montón, y no, hombre, fue un avivamiento aquello. Se acababan de ver, y digo, ¿cómo no? No sé si alguien se haya muerto ahí de la impresión. Imagínate, de repente ves como, quién sabe, como cuántos metros de pared de agua de un lado, el primer acuario 3D. Acá, y vas pasando y vas viendo, y así como que donde se caiga esto, ¿verdad? Pero fue impresionante. Fue una intervención de Dios impresionante, y nunca más lo ha vuelto a hacer de esa forma. Fue una vez y ya. ¿Sí? Escuchen bien. Y estaba, no, la gloria de Dios, no, echó a la mar. ¿Quién los perseguía? ¿Ah? ¿Cuántos saben esa? A ver, levanten la mano los que se la saben. No, si ya puros, no tan tiernitos en el Señor. Echó a la mar, ¿verdad? Los carros del faraón. ¡Woo! Y estaban todos así. 15 días después, un mes después, nos hubiera matado en Egipto. Dile al que está a tu lado, oh pues, ¿quién te entiende? ¿Lo alcanzan a ver? Hablando de estos héroes de la fe, Moisés, por ejemplo, en Hebreos 11:26 dice lo siguiente: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y da la razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Moisés no tuvo que pasar todo lo que pasó si no hubiera querido. Él no tenía problema, él tenía su futuro asegurado como nieto. Igual y nunca iba a ser faraón, pero él tenía asegurado ser el segundón. ¿Sí? Tenía asegurado todo lo que él quisiera, mire, todo lo que cualquier hombre pudiera, cualquier ser humano pudiera anhelar en esta vida, desear en esta vida, él lo tenía. Y llegó a la misma conclusión, ¿sí? O Pablo llegó a la misma conclusión de Moisés. Todos los logros que pueda yo tener aquí son basura, y la palabra es más fuerte, de hecho, es cubalón. Todos los logros, todas las cosas que pueda tener es como si fuera una pila de excremento. Eso es lo que vale comparado a conocer a Cristo. El inmenso valor de Cristo, el eterno valor de Cristo. Todo esto aquí se queda, pero eso es eterno, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Más adelante, Hebreos 12:12 sigue hablando, con respecto a los héroes de la fe, pero ya después, ya aquí ya nos aterriza en el versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor, es decir, en quien se origina, y consumador, quien la completa, quien la perfecciona de la fe. ¿En quién debemos de tener puestos los ojos? En Jesús. En Jesús. O sea, ahí, viéndolo Él, ahí inicia todo, ahí se perfecciona todo. No concluye, ahí empieza, pero nada termina con Él. Se perfecciona, se mejora, se hace completo.
Y después dice, menospreciando el oprobio, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él, es decir, el gozo que le esperaba, ¿sí? El hacer la voluntad del Padre, pero el gozo que le esperaba. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a atravesar, horrible. Y si vienen a Isaías 53, y ahí les encargo de tarea todo el capítulo, pero nomás les voy a leer los versículos 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11. Que antes, fíjense, habla acerca de los padecimientos de Cristo y los describe con una precisión. Isaías, más de 500 años, 700 años más o menos antes, los describe con una precisión impresionante y dice cosas muy duras, pero fíjense bien, versículo 10, con todo eso, o sea, inocente, etcétera, 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 Jehová quiso quebrantarlo, o sea, quiso hacerlo pedazos, sujetándole a padecimiento. Punto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿A qué se refiere con esto? Precisamente a lo que Él vino. Él no vino a dar vidas cómodas, mis amados. Y Él lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida por muchos. Él vino a salvar, o sea, diciendo Él mismo, Jesús vino a salvar desde lo que se había perdido, a dar su vida, a poner su vida en pago por los pecados del hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está bien? Y dice, verá linaje, es decir, muchos nacidos de nuevo, muchos hijos de Dios, muchos nacidos de nuevo, eso es linaje. Vivirá por largos días, es la resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, es decir, a quienes Él redima estarán con Él por la eternidad. O sea, el Señor no estaba viendo que los romanos le iban a hacer pedazos su cuerpo a golpes, ni un hueso le iban a quebrar, pero que su cuerpo iba a ser desgarrado, que probablemente sus vísceras fueran expuestas, pero que su espalda iba a ser desgarrada, sus músculos y sus huesos se iban a ver. Eso le pasó, eso le hicieron. Y no me voy a detener a hacer todas esas descripciones. Lo que pasó en la cruz, el sentir cómo su padre le daba la espalda a causa de tu y de mi pecado, de nuestros pecados. Y Él no dijo, no, ¿y yo por qué? No, yo no voy. Pues yo soy santo, perfecto, lleno de gloria. ¿Por qué, no, hombre? Encarnarme, limitarme a un cuerpo humano, padecer todo eso, nacer ahí entre el estiércol de animales, en una cueva ahí, guácala. No tengo necesidad de eso. ¿Se fijan? Pero es que no hay otra manera. Mira, o sea, miren, el diablo no era el problema. Cualquier ángel podía ir y ponerle una recia. De hecho, un ángel es el que lo va a atar, uno solo. Y si nos vamos a números, están al 2 por 1. Pues ponen una camotiza de aquellas. Pues ese no es el problema. A ver, Miguel, ve y dale una surtida a aquel rebelde. Y llévate unos cuantos y a todos ya pónganles así, ya pónganlos en paz. ¿Ustedes creen que eso implica un problema para Dios? Es más, Dios puede decir, todos tranquilos, yo me encargo. Y dice la palabra y el asunto se acabó. Hola. Pero fue más allá, a mostrar un amor, bueno. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, fíjense, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De esto podría hablar otro tema. De esto es todo otro tema ahí. De lo que llegó a impactar este solo versículo a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Ahí, si tienen tiempo, búsquenle los hermanos moravos. Los moravos. ¿Sí? Después de la Reforma, otra referencia, Conde Zinzendorf. Historia larga, hecha corta, una reunión de oración en Moravia, antigua Yugoslavia. Él era un conde, tenía un territorio, acogió a ciertos hermanos, ¿sí?, que los venían persiguiendo, otros reformados, ¿verdad? Y él los acoge ahí. Tienen una velada de oración que duró 103 años. Empezó una noche y terminó 103 años después. Y en esos 103 años hubieron más misioneros enviados a todo el mundo, incluso a América Latina. Estamos hablando del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Incluso llegaron acá misioneros, ¿sí?, jóvenes moravos. Y en esos 103 años hubieron más misioneros a todo el mundo que los 1700 años antes, juntos. Generaciones y generaciones y generaciones nacían y jovencitos se iban a las misiones porque los consumía este versículo. Los consumía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos puesto delante de él. Lo cantamos hace rato. ¿Por qué menospreció eso? Eso como quiera lo pago. Este es el gozo. Ahí tengo puesta la mirada. ¿Dónde tenemos puesta la mirada nosotros? Porque necesitamos, mis amados, ser asombrados por esa belleza de Él. Sí, necesitamos ser asombrados por su grandeza. Porque como les dije en un principio, ya estamos terminando. Esto no se da en automático. No se da por desearlo. Es que yo sí quiero caminar con el Señor. Yo les podría preguntar, ¿cuántos quieren caminar con el Señor? Levanten la mano. Ay, amén. No se da por querer hacerlo. Se da por hacerlo. Será porque lo determino y ya lo determiné. Ahora voy a caminar por ahí y que Dios me ayude. Bueno, estoy seguro en Él. Estoy encriptado en Cristo. Y eso no me garantiza que me la voy a pasar bien campechana todo el tiempo. Me garantiza que voy a llegar. Eso es lo que me garantiza. ¿Sí? Entonces, como dijimos en un principio, sí se requieren determinaciones, se requieren acciones, de acciones muy concretas. Determinaciones y acciones. No nomás, sí, ya lo determiné, ya lo deseo. No, ahora ya lo determino, ahora llévalo a la acción. ¿Sí? Y fíjense cómo Dios es bueno y cómo Dios nos provee de muchísimos recursos para edificar nuestras vidas con elementos de carácter eterno. Hoy empezamos, por ejemplo, con la escuela bíblica. Implica más trabajo para muchos y más les va a implicar, a varios les va a implicar, pero implica hacer a un lado comodidades, ¿cierto o no? Sí implica, pero tiene un peso eterno. Y les voy a decir una cosa, de convicción lo digo, y a lo mejor se va a oír feo. Y yo me dirijo a los creyentes, principalmente miembros de esta congregación, o sea, que han determinado estar en esta congregación, que han recibido una enseñanza, que han estado ahí escuchando, que han estado recibiendo. La verdad de las cosas es que no hemos valorado eso. Y a nivel general como iglesia también. No hemos valorado, al menos no la iglesia occidental, no la iglesia citadina, lamentablemente, ¿sí? Aunque se da en muchas partes. Se hacen esfuerzos por proveer buen alimento,
lo que sea para que crezcan, para que se fortalezcan, para que tengan herramientas de toma de decisiones, de empuje, de ánimo a caminar con el Señor. Y a veces prefiero un partido de fútbol a eso. Prefiero quedarme a ver un programa a eso. Yo no estoy diciendo que no hay que descansar, hay que hacerlo, pero todo tiene su tiempo. Y si usted sabe de lo que no le estoy hablando, que no sé de lo que le estoy hablando, mis amados, y no tenemos que ir hasta el otro lado del mundo, aquí en México, en lugares en donde estás y son las 2, 3 de la mañana y te llegan un grupo de jovencitos y 2, 3 de la mañana te acostaste a la 1, ¿no? Porque estuviste ministrando todo el día y ya medio te estás despertando, pero ya te llegó otro grupo de jovencitos que quieren aprender más, que quieren que les enseñes un canto. Y pues ni modo que no, mano, vuelve al ratito, porque va a las 5 de la mañana ya está la cosa para desayunar, porque a las 7, 8 de la mañana ya empezó el culto, ya empezó la reunión, y no quieren una reunión que dure 45 minutos o estar volteando el reloj. Para empezar, ni tienen, porque muchos de ellos tuvieron que caminar 12 o 18 horas para llegar a esa reunión, caminar entre la sierra, y nada planito, todo así. Yo no he visto, he estado en muchos lugares, pero no he visto un lugar más accidentado que ese. Te da vértigo cuando vas en un carrito. Dices, espero en Dios no encontrarme otro de frente. De veras. La primera vez que pasamos, ¿tú ibas la primera vez que fuimos ya en el grupo, tú ibas, Marisol? ¿O todavía no? Ya fuiste a la segunda, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la primera vez que yo fui, pasé por ahí ya de noche. Yo dije, qué bueno. Porque al día siguiente, cuando dices, por aquí pasamos. Oye, ¿y si te tienes que orillar? No, pues aquí te orillas, pero de ahí no hay que el acotamiento, y luego acá, y compactadito, y luego iba así. No, es así, así, y hasta la lona. Nomás traes aquí las puntas de los pinos y todo eso. Gente que no sabe, muchos de ellos, leer ni escribir, pero quieren la palabra de Dios y que no quieren una predicacioncita, que están dispuestos a estar ahí 7, 8 horas, hasta más, y después a comer, porque hay que comer, ¿no? Amén. Y luego regresarse para estar ahí y seguirte preguntando y seguir hablando acerca de las cosas de Dios con un hambre impresionante, y nosotros hemos menospreciado porque no se nos acomoda muchas veces. Porque si fuera más conveniente, mira, si fuera a tal hora yo podría. ¿Están aquí? Y si usted piensa, mis amados, que por tener un poco más de comodidad eso lo va a ayudar a desarrollar una devoción por Cristo, créame que no es así. No porque se me acomoden las cosas, eso se me va a ayudar. Miren, el pensamiento del mundo es ese: ten más comodidad y serás una mejor persona. Conductismo, en esencia. Pero si usted piensa que no, que se me acomoden las cosas, que tenga un poco más de recurso, porque pues hay que estar holgado y esto, un poquito más. No. Ahí, entonces, Señor, vas a ver. No, ahí sí vas a ver. Déjeme decirle que no. Hemos estado en lugares, y esto es así, en donde personas que trabajan todos los trabajos son honrosos, me doy a entender, pero alguien que limpia pisos, por ejemplo, lugares donde alguien que limpia pisos, pues puede tener un carro del año o un tipo de carro que usted o que ejecutivos de aquí soñarían tener. Algunos de ellos que traen carros, gente con trabajos muy modestos, que con cualquiera de los desarrollos turísticos que hay aquí, son los carros que ellos traen. Porque eso es lo que se vende ahí. Ellos lo tienen.
y tienen el tiempo y tienen eso. Si me preguntas si eso les ha comprado devoción, si eso les ha comprado comunión, ser más intensos con Cristo, que vean la maravilla de Él, no. Y sé lo que le estoy diciendo, porque no es eso lo que nos lo compra. El verdadero problema, mis amados, consiste en el valor que yo le asigno a las cosas. Ese es el asunto. Es decir, yo determino qué cosa es importante para mí. Si pues no se despegue de ese texto. Si pues hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces yo determino eso, yo determino lo que es importante para mí. Y por ejemplo, las reuniones de los miércoles, ahora ya las clases bíblicas, ¿sí? Y yo les aseguro que podemos encontrar paros y peros para evitarlas. Encontraríamos paros y peros para evitarlas, que de hecho se hace. No es un reclamo, no estoy molesto, un poquito, pero no mucho. Porque indigna, no por uno, créanme, no se entienda así, sino es por cuál es el valor que como iglesia, como creyentes, le asignamos a Cristo. ¿Qué peso le damos? ¿Qué peso le damos? Porque les aseguro, y se los puedo firmar con tinta sangre si usted quiere, ¿sí?, que si en tiempos que no son convenientes, en horarios que no sean convenientes, nos proveen de algún satisfactor temporal, lo haríamos, lo tomaríamos, a ver cómo le hacemos. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta, ¿sí? Porque si no lo arreglaríamos. Pero ¿cuánto se necesita para sacarte de la cama? ¿Cuánto se necesita para que salgas o que salgamos? ¿Cuánto necesitamos? Vamos a hablar así. ¿Cuánto necesitamos para salir de nuestra comodidad? Si nos dicen, mira, te voy a dar tanto así, ahora sí que ¿por cuánto? ¿Por cuánto sí voy? ¿Por cuánto sí dejo cosas? ¿Por cuánto sí me las arreglo para hacer esto? Para estar ahí porque voy a recibir eso. ¿Por cuánto? Y todo lo que podamos decir son satisfactores temporales. Solamente pueden satisfacer ciertas cosas que tienen que ver con este mundo. Pero les aseguro que la cosa sería distinta. ¿Por cuánto? ¿Les parece duro eso? ¿Les parece como falto de amor? Pero no piensen que es así, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque lo que estamos convencidos es de que no hay nada mejor que tener una claridad bíblica de aquellas cosas que nos van a impulsar, de aquellas cosas que nos pueden llevar, que tienen el potencial de llevarnos a otro nivel de devoción por Cristo, que Él quiere que tengamos, que Él quiere darnos, pero tenemos que buscarlo. Porque entre que las cosas que se acomoden, pues si Él me lo quiere dar, pues ya me lo hubiera dado, ¿no? Y nos ponemos bíblicos. Porque, ¿qué no dice la Biblia? Que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses. Dices, ay, caray. Si fuera mi tiempo, el Señor ya me hubiera puesto ese sentir. Si fuera esto, ¿me estoy dando a entender? Porque nos excusamos en eso, pero es necesario, mis amados, que nos acerquemos a Él. Es necesario que reconfiguremos, ¿sí? Hay que pegarnos una reseteada en la mente y en el corazón, ¿sí? Para ver con asombro al Señor. Que no se nos haga tan cotidiano, tan X, tan de todos los días. Pudimos despertar y, Señor, gracias. Ay, gracias, Señor. Gracias porque ahorita, bueno, me pude llenar los
pulmones de oxígeno. Gracias, ¿sí? Pero gracias porque estaré contigo. Híjole, lo que hiciste por mí para tenerme contigo. Ay, gracias. Y recordar eso, miren, eso nos cambia la forma en que nos acercamos a Él. Yo no estoy diciendo de que vas a soltar un rollote cuando vas a orar, pero puede ser que sí. Pero un gracias, Dios. No va a ser un pues gracias, Señor. Es apreciar la belleza, la hermosura de Él, en donde tenía puestos los ojos. Dice, menospreció el oprobio por el gozo que tenía delante de Él. ¿Sí? Necesitamos voltear a verlo a Él con una admiración, su amor, su inagotable amor, su perfecta santidad, su perfecto carácter, voltearlo a ver con una admiración, con un asombro. Debemos de dejarnos asombrar, porque luego estamos tan encandilados con las cosas del mundo que ya volteamos a ver y estamos encandilados. ¿Cuántos han ido de cacería de conejo? De noche. ¿Cuántos han ido a lamparear? Así te los tumbas. ¿Cierto o no? Una buena encandilada y ni siquiera buena puntería necesitas. Una buena lámpara. Y hasta patadas los agarras casi. Se quedan acá. ¿Saben qué? Me da la impresión de que luego la iglesia está así con el mundo. Embelesados por las cosas del mundo. Y Jesucristo y lo que Él hizo a favor de nosotros. Ah, sí, gracias, Señor. Si hubiera un tiempo, mis amados, en la iglesia en donde es urgente tener una visión fresca de Jesucristo, es hoy. Si hubiera un tiempo en donde hubiera una necesidad de ver con mayor claridad su gloria, la gloria de la cruz, su obra, es hoy. Si hubiera un momento en donde más que nunca necesitamos apreciar, asignarle nosotros, para nosotros, no porque, es decir, el valor de Cristo no está en lo que nosotros, el valor que nosotros les asignemos, Él ya lo tiene. Él no necesita que nosotros se los asignemos, nosotros necesitamos asignárselo. Los beneficiados somos nosotros. Él no va a ser más Dios, Él no va a ser más glorioso porque nosotros lo apreciemos o no, pero los beneficios de apreciarlo o no van a ser muy distintos. Mi comunión con Él por apreciarlo o no va a ser muy diferente. A Él no lo mueve absolutamente nada de esto. A Él no lo mueven su gloria, su grandeza. Si yo le digo, ay, qué hermoso eres, no va a ser más hermoso porque yo se lo diga. Él ya lo es. Qué precioso eres, Señor. Nadie como tú. No va a ser más hermoso por eso. Él ya lo es. El decirle qué maravilloso, qué precioso eres, simplemente me alineo con una verdad, con la verdad de quién es Él y cómo es Él. ¿Están aquí conmigo? Necesitamos apreciar el valor de Cristo. Necesitamos ver su belleza. Vamos a ponernos de pie un momento.